en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 4 en adelante. Del 4 al 7. El título de esta predicación se llama La vacuna contra el pecado. Y bueno, ya ve que está muy de moda ese nombre ahorita, o eso es lo que es la vacuna. Y les quiero hacer mención de esto, de que nada tiene que ver con lo que estamos viviendo. Voy a enseñar sobre lo que es el significado de la vacuna, pero también qué es lo que nos enseña el Señor sobre nuestra vida. Así de que prepare su corazón. Dice la Escritura en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4, lo leemos: con entendimiento y con la gracia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Oremos al Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu misericordia que se reanuda día con día. Y hemos visto, Señor, tus maravillas, Señor, al permitirnos, Señor, abrir nuestros ojos, Señor, para contemplar, Señor, tu creación, Señor. Hemos rendido adoración, Señor. Hemos rendido alabanza, Señor, a tu nombre, Señor. Gracias por este privilegio. Ahora, Señor, habla nuestra vida, nuestro corazón. Nosotros queremos ser recipientes, Señor, donde tú deposites, Señor, tu palabra, Señor, y que pueda estar activa, viva y activa, Señor, dentro de nosotros, Señor, para que podamos producir cambios en nuestra vida, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo amado. Habla a nuestra vida, a nuestro espíritu. Danos entendimiento, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento. Bueno, esta epístola, el apóstol Pedro está hablando sobre, habla a los ancianos, está hablando inclusive él mismo se presenta, dice: apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, y llega a un punto donde nos está dando las indicaciones de cómo conducirnos en cuanto Él regresa por nosotros, los que le hemos esperado, los que le seguimos esperando. Habla de estar preparados. Mire cómo dice, igualmente, jóvenes, estar sujetos a los ancianos. Habla de una actitud de humildad hacia los ancianos, hacia los mayores, hacia los pastores. Y dice también: y todos sumisos unos a otros. Habla ya de todos. Dice: unos a otros, revestidos de humildad. Y aquí habla de hemos nacido con nuestra naturaleza humana, la pecadora, pero ahora en Cristo Jesús estamos siendo revestidos. Es como ponernos un saco, como ponernos un ropaje nuevo, siendo revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, rechaza, los ve de lejos. Dice más, y da gracia a los humildes. A los humildes hasta es como que los atrae. Él se acerca a ellos se acercan a Él, y estamos en una comunión. Y dice en el versículo 6, humillaos pues. Ese pues nos indica de que hemos entendido.
y que como ya hemos entendido, ahora sí nos humillamos. Nos humillamos pues bajo la poderosa mano de Dios. Aquí habla habla de quién, sobre quién tenemos que estar humillados, más bien, debajo de quién debemos de estar humillados, bajo la mano poderosa de Dios. Obviamente que ya nos dijo, sujetar a sus autoridades, lo que nos enseña las mujeres, estar sujetas a sus maridos, sujetos todos ya concluyendo, habla a los jóvenes, sujetados a los ancianos, y luego dice, y todos sumisos unos a otros, porque la humildad, no importa el rango que tengamos, o vamos a decir, la posición que estemos llevando en el matrimonio o en el hogar, puede ser como el padre, el hijo, todos debemos estar sujetos unos a otros, obviamente tomando en cuenta la posición en la que estamos. ¿Es cierto? Somos iguales delante de Dios, pero no somos lo mismo. Recuerde eso, de que hay una autoridad en la cabeza del hogar, que es el padre de familia. En la iglesia hay una autoridad que es el pastor, obviamente que está sujeto a la autoridad de Cristo. ¿Me explico? Así como cualquier ciudadano está sujeto a su gobernante, a su presidente, así como en el reino, los gobernados deben de estar sujetos a su rey. ¿Me explico? Y si estamos en el reino de Dios, ¿quién es el que gobierna? El Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora dice, en el versículo 6 nos da la fórmula, la estrategia, y es la humildad. ¿Cómo dice? Humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios para que os exalte cuando fuere tiempo. Habla de que hay tiempos para todo. Y aquí nos está diciendo primeramente estar humillados. Y vendrá el tiempo cuando el Señor nos exalte. ¿Cómo? ¿Cómo nos va a exaltar? Bueno, después de que hemos entendido, número 1, paso número 2, humillarnos. Porque de nada serviría entender y no humillarnos. Mire esto. Muchos pueden tener conocimiento de la Biblia, conocimiento de cualquier tema. Puede haber conocimiento sin fe. Pero no puede haber fe sin conocimiento. Porque la fe viene a través de lo que hemos escuchado, la fe viene por lo que oímos, ¿correcto? Y usted hoy ha escuchado el Evangelio. Y usted hoy está aquí porque se ha humillado, ¿sí o no? Y ha reconocido quién es su rey, quién es su gobernante, quién es su padre. Dice el Señor, si soy padre, ¿dónde está mi honra? Si soy Señor, ¿dónde está mi obediencia? Amén. Aquí están los que nos hemos humillado. Allá afuera están los orgullosos, los soberbios, los que dice aquí, Dios resiste a los soberbios. Por eso no vienen a la luz, no vienen a la iglesia para que sus obras no sean reprendidas. Aquí nos está dando la estrategia y es la humildad. Y no estoy hablando de pobreza. Hay algunos que se sienten humildes porque son pobres. No te equivoques. La pobreza no quiere decir que eres humilde. Eres humilde en condición social. ¿Me explico? No, es que es pobre, es humilde. Sí, pero eso no habla de una actitud, porque hay pobres orgullosos y muchos. La riqueza que habla el Señor, la pobreza de la que habla la Biblia, es de la pobreza en espíritu. Y aquí estamos los que somos pobres en espíritu, que reconocemos que necesitamos, que dependemos de Dios, ¿cierto? Y no importa la condición social que tengas, la condición económica que tengas. Puedes tener mucho o no puedes tener, o puedes tener poco. Habla de ser humildes. Pongan atención, por favor. Y no estoy hablando de pobreza o de una actitud baja en autoestima. Hay algunos que como se sienten una autoestima baja, no hablan, no platican, y uno los puede tener, es que es humilde. No, no te equivoques tampoco, porque puede ser una actitud de soberbia y no le hablo, o una autoestima baja. No, pobrecito,
no le platica a nadie, no sale con nadie. No. Es una condición de que tienes tu autoestima baja, pero eso no quiere decir que eres humilde. ¿Entiendes eso? ¿Ves las diferencias? ¿Cómo cuando venimos a la iglesia venimos a cultivarnos, a aprender? ¿Por qué cree que le llaman culto? Porque venimos a cultivarnos, venimos a aprender. Y el primero que se está cultivando soy yo, aprendiendo a exponer. Y ahí la llevo. Igual ustedes, para recibir. Amén. Sino de lo que está hablando, humillaos pues, habla de una humildad, habla de una actitud humilde delante de Dios, porque leímos que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Una acción de estar humillado en verbo, en acción, estar humillados delante de Dios. Estábamos cantando, nosotros somos polvo, Él es eterno, nosotros tenemos un fin, Él es eterno. Cuando verdaderamente nos humillamos, ¿has doblado tus rodillas? Que tu barba, tu rostro, que respires el olor de la alfombra. Mire, podemos estar de pie, pero con un corazón humillado delante de Dios. Porque no hablo de la posición. Ahora imagínese, una actitud correcta delante de Dios humillados y una posición humillada, ¿qué mejor? Porque tampoco, no todos los que están de rodillas muchos están de rodillas, pero porque los agarraron. Y están arrepentidos, pero ese arrepentimiento no lleva un compungimiento. Están arrepentidos, pero porque los agarraron. Si no, pregúntele a todos los que están en la prisión. Bueno, a la mayoría. Ahí no hay arrepentimiento, ahí no hay humildad. Porque la humildad te lleva, miren, la humildad, para esto voy, la humildad te protege a no pecar. Déjeme lo enseño. La soberbia es doble porción del orgullo. ¿Qué dice? Dios resiste a los soberbios. Cuando una persona tiene orgullo, una cosa es el orgullo. Es como podemos sentirnos orgullosos de nuestra patria. Qué bien, no hay problema. Podemos sentirnos orgullosos de nuestros orígenes. Podemos sentirnos orgullosos de nuestro apellido. Podemos sentirnos orgullosos de nuestro trabajo. Sí, pero de un orgullo centrado. ¿Me explico? Pero cuando es un orgullo que te lleva a sentirte más, eso puede llevarte a la soberbia. Porque, mire, Pablo se sentía orgulloso. Yo, hebreo de hebreos, yo esto, lo otro. Y hasta que fue humillado. Y cuando fue humillado, Dios le quebró su soberbia. Porque esto lo llevaba a la soberbia. Por eso respiraba amenazas contra los cristianos. Alguien que era más humilde, que no pagaban con la misma moneda, que se humillaban, que eran servidores, que tenían una actitud correcta. Y eso les molestaba a los orgullosos, a los soberbios. Y aquí dice la Escritura, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué es gracia? Favor inmerecido. Hemos estado aprendiendo que lo que dice el salmista en el Salmo 119. Y no tenemos el escritor de este salmo, es el salmo más largo que existe. Más de 100 y tantos versículos. Pero ahí dice, en el Salmo 119, dice que dice la Escritura, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Hay un propósito cuando Dios nos humilla. Dios no nos humilla porque Él quiere ahí entretenerse. Lo voy a humillar y se está entreteniendo. Qué bueno que se cayó, qué bueno que perdió, qué bueno que se murió. No, en Dios no hay una actitud de ese tamaño o de esa índole. Dios nos quiere enseñar a través de la humildad. La humildad es la vacuna contra el pecado, hermanos. Para allá voy. Tome en cuenta el título de la predicación.
la vacuna contra el pecado. Porque Dios no humilla a los que ya están humillados. En todas las iglesias, así como hay gente que reciben la palabra con humildad y la reciben, Señor, habla. Y aunque salgan regañados de la iglesia, pero saben que Dios les habló, no fue el pastor, que salen, ay, es que habló de mí. Y gracias, Señor, por haber sido humillado, porque me humillaste, porque tú en tu amor, en tu fidelidad me humillaste. Porque ahí se muestra el amor de Dios. Mirar el amor de Dios y la severidad de Dios. Y Dios nos trata, porque al que Dios ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. La humildad es la vacuna contra el pecado. Recuerde eso. Ahora, la pregunta es, ¿qué es una vacuna? ¿O qué es vacunar? Bueno, tenemos que explicarlo. Y para esto hice el paréntesis de que no vamos a hablar del coronavirus, nada de eso. Ahora, si usted lo quiere llevar por ese lado, acéptelo o recíbalo de parte de Dios. Pero no estoy, ahora sí que cada quien su vacuna. La vacuna, yo buscando en el diccionario y en diferentes traducciones, habla de comunicar, transmitir, porque se transmite, se comunica, se conecta. Ahora, ¿qué se conecta? Déjenme lo explico. La definición de vacuna o vacunar es inocular a una persona para preservarlos de una enfermedad, para inmunizarlo contra ella. Por ejemplo, el antídoto contra el veneno del alacrán, de un piquete de alacrán o la mordida de una serpiente, ¿qué creen que es la vacuna o el antídoto? Es el mismo veneno. ¿Por qué? Porque rechaza, contrarresta. Obviamente que ya fue trabajado genéticamente para que contrarreste. Hemos aprendido, miren, que lo que nos dan, lo que, por ejemplo, contra la influenza, tiene que salir el coronavirus, pues está de moda, ¿no? ¿Qué es lo que nos inyectan? Si es que ya fuiste vacunado o yo ya fui vacunado y me inyectaron, ¿qué creen? El virus. Y ese virus contrarresta al mismo virus. ¿Cómo podemos entenderlo a cortos rangos, a nuestro lenguaje cotidiano? Bueno, nos dan poquito de ese virus para que nuestro sistema inmunológico se adapte, porque como esta variante que no quería hablar de eso, pero tengo que poner un ejemplo. Por ejemplo, esta variante del Omicron es que los virus sufren mutaciones o transmutaciones de la cual se hacen más fuertes. A usted ya no lo vacunan usted no toma un desenfriol, que era lo que nosotros nos daban cuando éramos niños para contrarrestar la gripe. ¿Por qué? Porque ahora la gripe ya se vuelven más violentas, esos virus. Entonces ya son insuficientes, hasta los agarras de chicles, porque ya no te hacen nada, porque sufren transmutaciones de tal manera que se vuelven más fuertes esos virus. Ahora, ¿qué es lo que hace la vacuna o la vacunación? Que nos inyecta o nos dan poquito para contrarrestar. ¿Me expliqué? Por ejemplo, la religión. La religión te habla de Dios, religión. Usted sabe que nosotros no predicamos una religión, sino una relación personal con Dios. La religión te va a apartar de Dios. ¿Por qué? Porque te hablan de Dios. ¿Cuál Dios? El Dios que sea. El Dios que te ponga, el Dios cucaracha, el Dios esto, el Dios aquello, el Dios de arriba, el Dios de abajo, cualquier Dios. Pero eso, como te hablan de Dios, eso cuando verdaderamente viene el Evangelio, contrarresta el Evangelio, porque te hablaron de Dios. Tu Dios, ya te fabricaste tu Dios, porque ya tu sistema inmunológico, emocional, tú ya estás vacunado contra el Evangelio. Y haces que rechazas el Evangelio. ¿Me expliqué? La religión te da poquito de Dios, pero contrarresta el Evangelio verdadero de Dios.
No es hasta que, ¿se acuerdan lo que hemos aprendido? No es hasta que Dios nos revela a través de su Espíritu Santo. La religión te inmuniza contra el verdadero evangelio de Jesús, porque te habla de Dios un poco, pero rechaza el evangelio. Te da poquito de Dios, pero te aparta de Dios. Mire lo que dice en el versículo 5. Igualmente, jóvenes, estar sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos. Quiere decir que no traíamos esta vestimenta. ¿Revestidos de qué? De humildad. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, estamos siendo mansos, no mensos. Estamos siendo mansos porque estamos recibiendo su palabra, y su palabra nos abre el entendimiento a un panorama que no veíamos antes, porque su palabra es luz y ahora vemos con más claridad, inclusive nuestra eternidad, hermanos. Antes usted no veía esto. Es una nueva dimensión que habla para nosotros los cristianos, porque cosas que no han subido al corazón del hombre son las que Dios tiene reservadas para nosotros a través de la revelación del Espíritu Santo. Si yo me pongo a predicar esto así en la calle, la gente no entiende. No entiende, a menos que el Espíritu Santo les revele. Pero si yo, mire, por eso yo le pedí al Señor, Señor, dame de tu gracia para exponer esto. Y apenas voy a empezar. El revestimiento de la humildad te mantiene humillado. ¿Cómo dice? Humíllese, ¿cierto? Humillaos pues. Cuando ya nos humillamos delante de Dios, nos da de Cristo para que cuando nosotros ya estamos revestidos, ¿cierto? La humildad, que fue lo que mencioné hace un rato, la humildad es la vacuna contra el pecado. ¿No te quieres humillar? ¿No te quieres humillar por qué? Por tu pecadote. O pecadito, o pecadote. Pecado grande, pecado. La paga del pecado es muerte. Sea una mentirita piadosa, o sea que participaste en el holocausto, no le hace. Pecado es pecado. Entonces, lo que hace la humildad, la humillación, nos prepara, nos capacita, nos inmuniza contra el pecado. Y Dios ya no tiene que tratar contigo. ¿Por qué? Porque estás humillado. Pero a los soberbios, a ellos sí los va a humillar. Ahora, es mejor que nos humillemos. Por eso dice, humillaos pues. ¿Ya creíste en el Señor? Sí, humíllate pues. No, pero es que el pastor, hasta la culpa le echan a uno. O sea quien sea, no, es que los hermanos no me hablan, es que la hermanita no me saludó, y es que, no, humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios. El revestimiento de la humildad te mantiene humillado y te protege contra el pecado. ¿Qué es la vacuna? La vacuna te protege contra X enfermedad. Obviamente te vacunan sarampión. ¿Qué te inyectaron? El sarampión. Y eso te protege. ¿Para qué? Para el sarampión. Diría otro. ¿Sí? ¿Cierto? ¿Me estoy explicando? Déjenmelo. Por eso pedía la gracia de Dios para exponerlo. Y si nosotros nos humillamos, ya Dios no tiene que humillarnos. Entiéndase, pasar por humillaciones que Dios no quiera tratar con nosotros, hermanos. Déjenme lo voy exponiendo. Cuando alguien está humillado, lo que nos dice el versículo 6, humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios. Cuando alguien está humillado, ya no necesita ser humillado de parte de Dios. Y mire lo que Pablo habla cuando Jesús fue vacunado. Y aquí es donde a usted casi le vi la preguntita. ¿What? ¿Qué está hablando?
Por eso pedía la gracia de Dios. No estoy queriendo decir de que Jesús fue vacunado, se formó para que le pusieran la vacuna. No, le estoy hablando del contexto de lo que estoy predicando. Y acompáñenme a Filipenses capítulo 2. Y esto es lo difícil para exponerlo, hermano. Pero por eso quiero por eso le tuve que compartir qué es la vacunación. La vacunación nos inmuniza contra X enfermedad. ¿Me explicó? Ok. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Dios cómo es? Omnisapiente, omnipresente. Dios es santo, Dios es puro, Dios es eterno. Y Dios es santo. Quiere decir que no hay iniquidad, no hay maldad, no hay pecado en Dios. ¿Amén? Sería irracional pensar eso. Él es eterno, Él es el principio, Él es el alfa y el omega. Él fue el creador de todo. Todo fue creado por Él y para Él. Entonces habla de su eternidad. Pero dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Es como que quitarse su vestimenta de realeza. Cristo Jesús como príncipe, como el hijo, como el heredero. Dice, sino que se despojó de a sí mismo, tomando forma de siervo. ¿Cómo se considera el siervo que menciona la Biblia? Humilde, servidor, porque se necesita, cuando está hablando de siervo, habla de una humildad, y lo va a decir más adelante, de ese siervo. Él es el siervo de Dios, porque debe de haber humildad. Y dice, sino que se despojó a sí mismo, sin dejar de ser Dios, por supuesto, porque dice Colosenses que toda la deidad estaba corporalmente en Él. No dejó de ser Dios cuando se humanizó. En el Antiguo Testamento estaba prehumanado cuando era lo que es una teofanía. Pero ya en Cristo Jesús es 100% Dios y 100% humano. Tomó 100% de la humanidad de María y tomó 100% de la deidad de Dios, de Cristo. ¿Me explicó? ¿Sí? Mire, si hay algo que usted no entienda, vuélvalo a escuchar. Y tal vez, mira, eso yo no, lo estaba ahí y no lo entendí. Y lo volví a escuchar. Yo me vuelvo a escuchar y digo, caray, eso no lo... Hasta yo enseñándolo, vuelvo a aprender. Créamelo. Dice, sino que se despoja a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Cómo éramos o cómo somos los hombres? Pecadores, ¿cierto? Los hombres, por causa del pecado, perdimos nuestra eternidad, porque había eternidad en nosotros en cuanto Dios nos hizo semejantes a Él. Pero el pecado produjo la muerte, entonces nos hizo finitos. La paga del pecado es muerte, entonces hay un día determinado para cada uno de nosotros. Y Jesús, humano, 100% humano, se vistió de nuestro pecado, siendo inocente. No estoy diciendo que él pecó porque no se le halló pecado en su boca. No mintió. 100% humano, pero se vistió de nuestro pecado. Porque maldito es aquel que es crucificado en un madero. Llevó nuestro pecado. Pero no solamente eso, sino que siendo eterno, murió. Ahora, la vacuna nos da poquito para salvaguardarnos, para guardarnos de esa enfermedad. Cuando Jesús tomó nuestra humanidad, tomó nuestro pecado en la cruz del Calvario, ahí, vamos a decir, como Él se humilló, Él se humilló
y se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz, es lo que leemos, dice así, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló. ¿Sé qué? Se humilló a sí mismo, él mismo como Dios Hijo, se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está sobre todo nombre. Cristo es santo, pero se revistió de nuestro pecado al tomar forma humana, humillándose a sí mismo, y esa humillación lo mantuvo humilde delante de Dios Padre. Él, aún estando ahí en la cruz, él con el parpadeo de sus ojos hubiera dicho, ¿saben qué? Ya hasta aquí llegaron todos y ¡fum! Nos fulmina a todos. Pero él se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y esa humildad delante del Padre Celestial, ¿qué decía Pedro acá? Dice, humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Cuando Cristo Jesús, vuelvo a poner esto entre comillas, se vacunó contra el pecado. ¿Cómo? Haciéndose humilde. Ya era humilde, sí, pero se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Eso lo salvaguardó. Él siendo santo, se vistió de nuestro pecado y rechazó el pecado. Él siendo eterno murió. Y como murió, Él dijo, yo soy la vida y la resurrección. Y Él resucitó. Porque esa vacuna, esa humillación, lo salvaguardó. Lo inmunizó contra el pecado. Y Dios le dio un nombre que está sobre todo nombre. ¿Lo entendió? Denle un aplauso al Señor. Y en su humildad, con su actitud de siervo, lo mantuvo inmunizado contra el pecado. ¿Se acuerda cuando dice el Señor Jesucristo, cuando Él expulsó a un demonio, de un joven, un demonio, y los fariseos, los seduceos, por Belcebú saca los demonios? Ay, y Jesús le dice, entonces, si un demonio saca otro demonio, entonces el reino de Dios, el reino de Satanás está dividido. No va a prevalecer. Pero si yo, por el poder del Espíritu Santo, echo fuera a Satanás, el reino de Dios ha llegado a su vida. Y luego dice, ¿por qué? Y luego menciona, déjame ver si lo recuerdo como dice. Dice, porque, si alguien se acuerda, me lo dice, me lo recuerda. Dice, porque el que saquea la casa del hombre rico, dice, perdón, el hombre fuerte, sí, ¿me lo mencionan? Nadie lee la Biblia. Ok, dice, entra a la casa del hombre fuerte para saquear la casa. Y ya estoy como el chavo de... Tiene que atar al hombre fuerte y saquearle sus bienes. Ahora, ¿cuáles son sus bienes de Satanás? Del que está hablando aquí es de Satanás, que era el pecado y la muerte. ¿Cómo es que venció Jesús a Satanás? Con las mismas armas. Siendo eterno, murió y venció a la muerte. Porque la paga del pecado es muerte, cierto, pero como no hubo pecado, venció el pecado vistiéndose de pecador, pero venció el pecado vistiéndose pecador. Tomó poquito del pecado, con todo nuestro pecado, pero rechazó el pecado. Siendo eterno, murió, pero esa muerte, hasta la muerte, y muerte en humillación, en humildad, eso lo inmunizó contra la muerte, y la muerte no lo pudo retener.
Y como venció la muerte con el mismo pecado y venció la muerte con la misma muerte, Jesús le dijo, muerte, llegó tu muerte. Y venció la muerte. Y lo inmunizó contra el pecado. Y Dios le dio un nombre que está sobre todo nombre. Dice aquí, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahí está. Jesús lo vacunaron. ¿Quién lo vacunó? El Padre. ¿Me explico en lo que quise decir en esto? ¿Sí? Ahora no, el pastor dice que vacunaron a Jesús. No, espero que me haya explicado. Por eso decía, Señor, ¿cómo lo explico? Y se formó ahí. Y en su humildad, y en su humanidad la humilló hasta en la cruz, hasta la muerte, siendo eterno como Hijo de Dios y siendo dador de la vida, y siendo la vida y la resurrección, ofreció su cuerpo humano en sacrificio, y eso lo inmunizó contra la muerte. Probó la muerte, y eso rechazó la muerte. Se vistió de nuestro pecado, y eso lo hizo rechazar el pecado, porque fue humilde y tuvo una actitud de siervo humilde, como el Cordero de Dios. No abrió su boca delante de sus trasquiladores, sino que ofreció su vida, por lo cual, como ya leímos aquí, Dios le dio un nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Cuando Dios nos tiene que disciplinar es porque es necesario, hermanos, aunque nosotros no lo entendamos. Y Él, en su poder permisivo, ha permitido una o muchas aflicciones, angustias en nuestras vidas, en nuestra vida, para que aprendamos a estar humillados delante de Él. Mire, tal vez su escasez, su matrimonio, la rebeldía de sus hijos, yo no sé, lo que Dios esté tratando con usted o lo que haya tratado con usted. Si Dios ya ha tratado con usted y usted se humilló, esto lo debe de inmunizar para que no lo vuelva a hacer. Por eso, la humillación es el antídoto, hermano, contra el pecado. Es la vacuna contra el pecado. ¿Qué es? La humillación, hermanos. La humildad delante de Dios. Pero quiero que entiendas una cosa. Quiero que entiendas una cosa, y es que no es que Él se deleite en tu disciplina, porque a Él le duele más cuando tiene que usar la vara contigo. ¿Tú crees que a Dios no le puede cuando Él, que te compró con su sangre preciosa, tiene que usar la vara? ¿No le va a doler cuando nosotros estamos delante de Dios con una actitud de orgullosos, de soberbios, de altivos? No, ¿qué es eso? Pero cuando nos humillamos delante de Dios, ya entendí, Señor, ya entendí que en mi pecado, en mi rebeldía, ahí donde robé a este, hice esto, maldije a este, le dije mentiras a este otro, y reconocemos, sí, es la causa. Mira, Dios está tratando con tu corazón, porque cuando sales de aquí, tú sabes cuando Dios está hablando contigo y que está usando al pastor para redarguirte en tu pecado, y pone el dedo en la llaga, sea lo que sea, hermanos, en tu matrimonio, en tus hijos, en tus finanzas, en tu salud, en la enfermedad con tus hijos, con tus padres, sepultando a un ser querido. Dios está tratando contigo y Dios quiere que te humilles, porque eso te va a salvaguardar contra el pecado. Pero si no te humillas, la soberbia, el orgullo, la altivez, la prepotencia, mira, vas a continuar. Y vas a continuar y continuar. ¿Y quién se va a cansar más? ¿Tú o Dios? Dios sigue tratando.
Porque también está el otro lado de que si Dios no trata contigo, entonces no eres hijo de Dios, según la Escritura. Según Hebreos nos enseña, dice, porque al que Dios ama, Dios lo disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Mas si no recibís la disciplina del Señor, sois bastardos y no hijos. ¿Qué quiere ser? ¿Hijo? Pues prepárese para recibir la disciplina de Dios. Pero si te humillas, humillaos pues. Si ya entendiste, flojitos y cooperando, hermanos. La humillación te va a salvaguardar de no pecar más. Es la vacuna contra el pecado, la humillación. ¿Ya lo está entendiendo? Miren, yo me la estaba quebrando toda la noche para explicarlo. Ya lo entendieron más rápido de lo que yo lo entendía. Él te quiere humillar porque es el antídoto contra el pecado. Al final tú decides cómo recibes la disciplina, con humildad o con soberbia. Porque recuerde de que cuando soplaron vientos, vinieron ríos, a los dos, al prudente y al insensato le vinieron las aflicciones. ¿Cómo lo recibió uno? Con humildad, porque oyó e hizo lo que Dios le dijo, se humilló. De esta manera construye, edifica tu casa. Y lo hizo. Pero otros no. El pastor, y ya lo embarran a uno también. Ahora, ¿soy yo o es su pecadote quien lo avergüenza? ¿Usted cree que es fácil para mí venir y decirles esto, hermanos? Para que después no me inviten a comer y luego no me saluden en la calle, ni oren por su pastor. Es lo que me estoy ganando con algunos. Y hasta se delatan unos, ¿no? Pero hay otros que no, sí. Voy a orar por mi pastor. Que Dios lo use como la vara que está usando para redarguirme, para sacudirme, para quitarme ese pecado, para humillarme delante de Él. Podemos aprender de hombres que fueron humillados y eso los mantuvo inmunizados, vacunados contra el pecado, no perfectos. ¿Yo estoy vacunado contra el pecado? Sí. Porque por lo que ya estamos leyendo, y todos nosotros, porque hemos sido humillados, ¿cierto? Porque usted está aquí a base de la respuesta de la humillación que recibió para que cuando le predicaron el evangelio, digo, si ya lo recibió con humildad, si no, ahí está batallando, y no, bueno, quédese con su no. Ahora, quiero que entienda de que mi actitud no es con la intención de que se pierda, no, sino que estoy ironizando para que se suba al barco con nosotros. ¿Me explico? Humíllese delante de Dios, no delante del pastor, la congregación, porque usted sabe de que Dios no lo limita en estas cuatro paredes. Ahí donde está trabajando y se acuerda, ay mis hijos, ay mis hijos, ay mis hijos. Humíllese. Amén, hermanos. Podemos aprender de hombres que han sido humillados, vacunados contra el pecado. Si no, pregúntele al salmista cuando dice, bueno me fue haber sido humillado para que entienda tus estatutos. Porque es que no entendemos. Mire, la soberbia, la altivez, el orgullo, la prepotencia nos hace tontos. ¿Lo oyó bien? Se lo repito. Nos hace tontos delante de Dios. Miren, hay veces que los niños lo entienden mejor que nosotros los adultos, que se supone que debemos de entender mejor. Mire, los niños en el kinder o en la escuela, lávense las manos y se lavan las manos. Pimpón es un muñeco muy guapo. No sé si, bueno, de mi generación así nos decían en el kinder. Lávese las manos, sí, con agua y con jabón. Y lo hacíamos. Salude a sus mayores. Hola, maestra. Hola a todos. Pero somos grandes y el corazón se va endureciendo y el endurecimiento de corazón trae torpeza, hermanos. Orgullosos. Fulanita, ¿qué es eso, hermanos? Pero cuando hay humildad,
Dios te bendiga, hermano. Me hizo. Miren, muchos, déjenme le digo esto, no van a avanzar. Creen que están avanzando, pero están como el ratoncito ahí en la ruleta. El ratoncito ahí corriendo, no avanzan y están cansados. ¿Sabes cómo? ¿Cuál es la solución? Humíllate. Y Dios te pone en el carril correcto y vas a avanzar. Por eso no avanzas en tu trabajo, en tu economía. Algunos les he dicho, miren, han ganado más que hace 2 años cuando Dios los tenía humillados. Ahí, pan y agua, pero delante del Señor humillados. ¿Y qué pasó? Ahí está el hermano que les muestra las finanzas, lo que entra por semana. ¿Qué pasó, hermanos? ¿Se les acabó su Dios? ¿Lo reemplazó Santa Claus o qué pasó? Qué triste. El salmista dice, bueno puede haber sido humillado. David dijo en sus salmos, lávame con hisopo, ya entendí, Señor. Sentía que mis huesos se secaban hasta que me humillé delante de ti, Señor. Y entendió. Zaqueo fue un hombre que entendió. Dijo, si he engañado a alguien, si he robado a alguien, la mitad de mis bienes lo doy a los pobres. Si he engañado a alguien, se lo regreso 4 veces. Entendió. Hubo un cambio en su vida. El hijo pródigo, ¿usted cree que no hubo un cambio en su vida? Después de que Dios permitió la humillación, dándole de comer allá a los cerdos. ¿Qué quieres? ¿Que Dios te lleve a los cerdos? ¿Que termines allá en una cantina, todo vomitado, todo ahí, todo tirado? Y que después venga uno de tus hijos y te levante y que seas humillado delante de todo el pueblo. ¿Qué esperas? ¿Que te cachen en tu adulterio? No, es que no me ven. Dios va a permitir, escúchame bien, varón o mujer, quien sea que seas, que estés en esa. Dios, mira, velo, mira, esto salió así de repente. Y tal vez Dios le está hablando a alguien. Tómalo como un ultimato. El hijo pródigo, Pedro, ¿qué no era aquel que cortaba orejas y después fue humillado? ¿Por qué? ¿Saben quién escribió lo que leí? Pedro. Humillados pues. Pablo, ¿cómo perseguía a la iglesia? ¿No fue humillado? ¿No fue lo que estudiamos la semana pasada? Dios lo humilló, calculó el precio y edificó sobre la roca. Fue humillado y vaya de qué manera fue humillado. Angustiado. Pero hoy vamos a aprender de alguien que al parecer no tiene remedio. De esos que tú dices, no, ese hombre no tiene remedio de plano. Así decían de mí. Y tal vez decían de ti. ¿Por qué no estás aquí porque eres la más bonita o el más fuerte o el más hermoso? No. Algunos se sentían. Pero no. Estamos aquí porque Dios nos sacó de lo más vil y despreciable de este mundo, ¿cierto? ¿Así se siente? Sí, hermanos. Vamos a hablar de alguien que al parecer no tenía remedio y fue uno de los más despiadados y sanguinarios hombres de la Biblia. Y resulta que era un rey que debería de ser la cabeza de todo un reinado. Un rey que sobrepasó la maldad, que llegó hasta el colmo de su maldad delante de Dios. Y ese rey era el rey de Judá, llamado Manasés. Acompáñenme a 2 de Crónicas, capítulo 33. Y mientras me acompaña, yo continúo porque se me está yendo el tiempo. Dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y 55 años reinó en Jerusalén. Se habla de que fue uno de los que su reinado duró mucho tiempo. Ahora, vea la edad que tiene este rey. Su padre, que era Ezequías, dejó un buen legado. 2 de Crónicas, capítulo 33. Dejó un buen legado. Pero aquí vemos cómo a los 12 años
A los 12 años, más o menos estamos hablando de la edad de donde uno ya entra a la secundaria en México. Quiere decir que ya dejó la inocencia y ahora está en la adolescencia. ¿Me explico? Que ya entiende, ya no puede decir, yo no sabía que robar era malo. Sí sabes, no te hagas. A los 12 años, dejando la inocencia, aquí en este momento, la adolescencia es donde están buscando su identidad, a quién siguen, a quién van a seguir. Y su padre, que aunque fue un buen rey, hizo buenas cosas en su reino, también cometió muchos errores. Y le fue advertido, ¿sabes qué? Ordena tu casa. Y él le pidió a Dios, le dijo, ordena tu casa porque vas a morir. Y él suplicó, Señor, dame más tiempo. Dios le dio más tiempo. ¿Y sabe qué? Cometió errores. En ese tiempo que Dios le extendió, cometió muchos errores. Mire, cuando Dios te dice, mira, hasta mañana tienes tu día. No, que para nosotros el morir no es ganancia. Ahora, no es para que se vayan a cruzar a aventarse del puente. Lo que estoy queriendo decir es de que Dios tiene el tiempo para cada uno de nosotros. Para nuestros hijos, para nuestros padres. ¿Lo entiende? Ahora, no quiere decir que no oremos por ellos o no roguemos para que Dios les dé la sanidad. Al final de cuentas todos nos vamos a morir, pero también depende cómo vamos a morir. Versículo 2 y 3 dice, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a la abominación de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel, que eran los cananeos, los echó fuera. Pero adoptó sus costumbres, su religión, porque él reedificó los lugares altos que Ezequías, su padre, había derribado y levantó altares a los Baales. Su padre le enseñó, vamos a decir, le enseñó del cristianismo y resulta que terminó adorando allá ídolos. ¿Me explico? Para llevarlo a un contexto, dice, y levantó altares a los Baales e hizo imágenes de acera y adoró a todo el ejército de los cielos y les rindió culto. Ahí, horóscopo, su horóscopo a Taurus, Aries, o Escorpión, y Leo y todo eso. Se puso ahí como agorero. Mire lo que sigue diciendo. Ahora, esto nos deja ver que era un rey religioso. ¿Lo entiende? ¿Se acuerda de lo que le dije ahorita? Era un rey religioso. Versículo 4, edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente, quiere decir que para siempre. Dice, edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Era un sacrilegio eso, hermano. Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom. Y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba a divinos y a encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Era un rey tan malo. Mire lo que le hizo a sus propios hijos. Y cuando un hombre, mire hasta dónde puede llegar la religión. De entregar a sus hijos a los ídolos, que era Moloch y de los Baales, como bebés. Imagínense, tome su bebé y échelo ahí al fuego. Fue lo que hizo este rey. ¿Cómo estaría su corazón? Y él creía que lo hacía bien. Era un hombre religioso, porque creía en un Dios, en esos dioses. Y al creer en esos dioses, en la idolatría, ¿qué lo estaba haciendo? Rechazando al mismo Dios. Ahora, ¿hasta dónde puede llegar un religioso? Hasta matar sus propios hijos. Dice la Escritura, se excedió. Este rey llenó a Jerusalén de sangre inocente, persiguió a todos aquellos que invocaban a Jehová. La tradición rabínica lo acusa de haber dado muerte al profeta Isaías, aserrándolo por la mitad.
lo que nos enseña en Hebreos. Algunos fueron aserrados, según la tradición rabínica, los judíos, que al profeta Isaías lo mandó cortar en medio. Versículos 7 y 8 dice: además de esto, puso unas imágenes fundidas que hizo en la casa de Dios. ¿Qué no era el mandamiento? No te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo y debajo del cielo y debajo de las aguas de la tierra. Dice: de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Dios nos ha hecho una promesa a través de su Hijo: yo estaré con vosotros todos los días, ¿cierto? Versículo 8: y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición, ¿ve cómo si hay condiciones? A condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y preceptos que por medio de Moisés. ¿Qué era la ley? Cumplan la ley. Ahora, ¿cuál es la ley para nosotros? La ley del amor. Un nuevo mandamiento os doy, dijo Jesús: amaos los unos a los otros. En esto conocerán que son mis discípulos. De no hay altivez, no hay soberbia, no somos orgullosos, al contrario, nos humillamos. Dice: humillaos pues unos delante de otros, sujétese uno con otro. ¿No es cierto, hermanos? De que si hay una necesidad, vamos para allá. Que si está alguien en algunos, más cuando me avisan, voy a visitarlos, y cuando me abren la puerta, por supuesto. O de que el pastor ahí esté: ¿cómo estás? ¿Cómo sigues? A veces, si no yo, es mi esposa. Y después ella me dice: ¿qué? ¿Está así? Qué bueno. Algunos ya para dejar de orar, algunos otros pues para estar ahí constantes. Pero eso es, hermanos, humillaos unos con otros. Sigue diciendo, versículo 9: Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Mire, si Dios no disciplina a Israel, no disciplina a Judá, mire, todos los de Sodoma y Gomorra podrían pararse delante de Dios y decirle: ¿por qué no los castigaste a ellos y a nosotros sí? ¿Qué diferencia hay del homosexualismo y la idolatría delante de Dios? Lo mismo, hermanos. ¿Sí lo entiende? Mire, de todos los pecadores, si Dios no disciplina, no nos disciplina por nuestro pecado y nos pasa por alto: pásale tú eres mi hijo, no, tú pásale, tú síguele. Cualquier pecador tiene toda la autoridad delante de un Dios justo, que es un juez soberano y justo, de decir: ¿sabes qué? Tú eres injusto porque el pecado de él se lo dejaste pasar, su soberbia, su orgullo, se lo dejaste pasar. Y a mí, ¿por qué ahí ando arrodillándome o porque ando ahí X? Perdón por eso. ¿Me explico, hermanos? Si el rey está mal, ¿cómo estaba toda la nación? Si el rey está mal, su reinado estará mal también. Si el padre de familia está mal, no espere que sus hijos le salgan bien, porque todo comienza por la cabeza, hermanos. ¿Sí o no? Y eso a mí también me demanda como pastor. Versículo 10 dice: y habló Jehová a Manasés, a su pueblo, mas ellos no escucharon. ¿Qué es? Una advertencia. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahorita? Advirtiéndoles a algunos: deja tu orgullo, deja tu pecado, humíllate, déjate vacunar por el Señor. ¿Sí? Miren, hoy por hoy, y déjenme hago un paréntesis, hoy por hoy, ¿qué es lo que he mencionado en otras ocasiones? Hoy por hoy, unos ya no están con nosotros
por su orgullo. Porque sabiendo que había peligro, había riesgos, y las autoridades sanitarias de salud nos decían, cuídese, protéjase. No, que no tienes fe. Hay cosas que se solucionan con fe y hay otras que se solucionan con sabiduría, hermanos. Unos ya no están con nosotros por su soberbia, por su orgullo. Y no me va, bueno, no se cuide. Espero y me explique, hermanos, ¿sí? Usted haga lo que usted quiera después de esto. Pero aquí vemos cómo muchos están siendo advertidos en su pecado. Deja tu adulterio, deja eso, deja esto otro, deja eso, deja esa, deja ese. Dios dando oportunidad al arrepentimiento con advertencias. La religión de Manasés lo inmunizó contra Dios. ¿Qué lo hizo rechazar a Dios? Su religión, su adoración a los Baales. Y no importa la religión que practiquen X persona, eso los inmuniza contra Dios. A ver, háblales, vete allá a la basílica y háblales. Y no, y que la Virgencita y que todo. Los inmunizó contra el Evangelio. Porque les dieron poquito de Dios, pero eso los aparta de Dios. Están vacunados con la religión y eso los inmunizó contra el Evangelio. Pero si nos humillamos, eso nos inmuniza contra el pecado y nos humillamos delante de Dios. Versículo 11. Por lo cual, las advertencias de parte de Dios. Ya dio la advertencia, ahora viene el juicio. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atándolo con cadenas lo llevaron a Babilonia. Hay más que quisiera explicar, pero se me está yendo el tiempo. ¿Qué fue? El resultado de su soberbia, de su orgullo, de su altivez. Y miren, muchos de nosotros hemos pasado por ese camino y por eso llegamos a conocer a Dios. En mi caso, por mi matrimonio. Y hasta que Dios no me humilló y reconocí. ¿Qué es esto? El segundo trato de Dios. Porque el primero era cuando pastores iban a visitarnos a la casa, nos presentaban el Evangelio, mi suegra nos compartía del Evangelio. Y no, el primer trato de Dios. Hijo mío, dame tu corazón, nos decía Dios a través de los siervos de Dios, de las siervas de Dios. Y nosotros no, y seguíamos con nuestro orgullo en nuestro matrimonio. Ni yo cedía, ni ella cedía, hasta que ella conoció a Dios. Y yo conocí a Dios a través de la vida de ella. Dios trató con ella, Dios la humilló, ella reconoció y yo entendí cómo, hasta que me humillé y me vacunó contra el pecado. ¿Soy perfecto? No te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que la humillación me vacunó contra el pecado, me inmunizó, porque eso me hace rechazar y aborrecer el pecado. Por lo cual Jehová lo trajo contra los generales del ejército del rey de los asirios. Tú no esperes eso, hermano. O bueno, si ya lo pasaste, ahora humillaos pues delante de la mano de Dios, bajo la mano poderosa de Dios. Versículo 12. Mas luego, ¿qué es? Un tiempo, ya entendí. Aquí está ese Manasés de esos tiempos, delante de ustedes. El orgullo, la prepotencia, yo gano, yo traigo mi King Ranch, esto, mi casa, mi cuenta en el banco, hasta que Dios me quitó todo, me humilló. El segundo trato de Dios. El tercero es fuego consumidor y ese lo reprendo, lo rechazo y no lo acepto. No, lo que hizo Dios, acepté el segundo trato de Dios y me dejé tratar por la mano de Dios, porque al que Dios ama a Dios y me azotó, es cierto. Mira, si tú no has sido azotado todavía por la mano poderosa de Dios, no te equivoques. Tienes que tener un trato delante de Dios. Dios va a tratar contigo.
Y si nosotros, como yo oro al Señor, Señor, trata con mi hijo, trata con los que, con cualquiera de ustedes que no ha sido tratado, hermanos. Ahora, si ya se humillaron, ya Dios, Él ya entendió, aceptó el primer trato. Y ya, ok, ya se humilló, ya está humillado delante de mí. Si mi hijo ya se humilló, no tiene que estar humillado delante de mí, humillado delante de Dios. Si Él ya se humilló, Dios es su trato personal con Él, así como con ustedes, hermanos. ¿Me explico? Espero, no trato de poner a mi hijo como, no, Él es su relación personal con Dios, como igual con ustedes, hermanos. Yo no tengo la medida, no, a este sí, Dios sí, a este Dios no. No, lo que estoy diciendo es de que tenemos que recibir el trato de Dios. Si recibiste el primer trato, cuando en la advertencia, y entendiste, comprendiste, y te humillas delante de Dios, porque mire, cuando una persona está humillada, ya Dios ya no lo humilla. ¿Me entiende? Pero si usted no está humillado, ¿qué va a hacer Dios? Te va a humillar. Ya tú decides qué es lo que vas a hacer. Sea aquí o sea allá delante de Él. Porque toda rodilla se ha de doblar y vas a estar humillado delante de Él. La ventaja que nosotros, o la diferencia, es que nosotros ya nos humillamos aquí. Doblamos nuestra rodilla y aceptamos a Jesús como nuestro único y soberano Salvador y suficiente Salvador. Versículo 12 dice, mas luego que fue puesto en angustia, ¡ay, bendita angustia! Oró a Jehová, su Dios. ¿Cómo es que oró? Porque habían oído del Dios de su padre, del Dios de David, del Dios de Samuel, del Dios de Moisés. Él oyó de Noé, oyó de Adán. ¿Cierto? Ahora dice, mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, lo reconoció dice, humillado grandemente. Oró a Jehová su Dios, humillado grandemente. Quiere decir que, sálvame. No, se humilló, hermanos. Derramó sus lágrimas. Su espíritu estaba acongojado, estaba derritiéndose delante de Él. Perdóname, ahora entiendo, ahora me es claro todo. Hasta que yo no me vi a punto del divorcio, es que entendí. Ay, tal vez tú ya perdiste tu casa, ya casi, ya merito. Como el rey Agripa. Ay, Pablo, por poquito me persuades a ser cristiano. Estás viendo cómo está tu situación y no te humillas delante de Dios. Y no me vacuno contra el pecado. Pues no se vacune. Y por eso muchos no están con nosotros ya, porque no se vacunaron contra el pecado. Dice, humillado grandemente en la presencia de Dios de sus padres. El incorregible, el obstinado, el soberbio, el prepotente, el presumido, aquel que decían, ese nunca va a cambiar. Cuando oían de Manasés, ese pecador, ese inmundo, ese idólatra, ese nunca va a cambiar. Esa mujer está perdida, dirían algunos. Ese borracho no entiende, dirían de algunos de nosotros. Esa mujer se cree mucho, es presumida. Ese muchacho rebelde no tiene remedio. Ese marihuano, esa prostituta, esa lesbiana, ese homosexual, ese asesino, ese ladrón, ese regenerado nunca, ese renegado nunca va a cambiar. Son una escoria de la humanidad. Son lo más vil y despreciable de la sociedad. Se echaron a perder, pero no es hasta que las manos del alfarero mete su mano en ese barro y hace una vasija nueva, hasta que se humilla. Dice en Jeremías, y el alfarero estaba ahí trabajando la vasija, y la vasija se echó a perder sola. Pero para que haya un nuevo trato, dice, y el alfarero la volvió a hacer como mejor le pareció. ¿No hará Dios lo mismo con nosotros? Pero necesita que echarle agua, y el agua es su palabra, es la Biblia.
Dice, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino, no puede entrar en el reino de Dios. Necesitamos agua para que esta vasija sea formada nuevamente. Necesitamos de su palabra y Dios nos va formando conforme a Él le parece. Conforme a la imagen de su Hijo. Porque traíamos la imagen de Adán, pero está torcida. Pero ahora en Cristo Jesús nos humillamos delante y Dios está tratando con nosotros. Dios está quitando de nosotros la soberbia, la altivez, la avaricia, la codicia. Déjate tratar. Déjate vacunar contra el pecado. Humíllate. El perdón de Dios no se limita por la cantidad de pecados cometidos. ¿Se imagina la cantidad de pecados que tenía Manasés comparado con otro? ¿Usted cree que Dios no pueda salvar a un líder religioso? Claro que sí, si se humilla. ¿Al hombre más rico del mundo? Claro que sí. ¿Al peor asesino? Claro que sí, hermanos. Es lo que estamos viendo con Manasés. El perdón de Dios no se limita por la cantidad de pecados cometidos, sino por nuestra disposición de arrepentimiento. Versículo 13, casi para terminar. Dice, y habiendo orado a él, entendió Manasés, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén y a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová es Dios. ¿Se fija? ¿Usted cree que yo estoy aquí parado delante de usted porque soy mejor que usted? No, hermanos, porque mientras más pequé, más gracia fue derramada en mí. Ahora, gracia, porque él no quiere decir que yo hubiera sido el peor pecador que usted. No estoy diciendo eso. Pero dice la Escritura que a los que más pecaron, aquella prostituta, al que más se le perdonó, más se humilló. Pero si usted no reconoce, no, yo no he pecado como aquellos, usted no ha entendido nada del Evangelio todavía. Usted necesita humillarse delante de Dios. Versículo 14, después de esto edificó un muro exterior de la ciudad de David al occidente de Guión, en el valle, a la entrada de la puerta del pescador, y amuralló Ofel, y elevó el muro muy alto, y puso capitanes de ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo quitó los dioses ajenos y los ídolos de la casa de Jehová, y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. ¿Qué es esto? Restauración, hermanos. No importa que hayas pedido perdón, también tienes que ir a la restauración, irle a pedir perdón a aquel que ofendiste. Ya te humillaste delante de Dios, ok. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Restaura los daños. Es lo que está haciendo Manasés. Dice, reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre sacrificios de ofrenda de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. Se impuso la cabeza. Si el padre de familia se afirma la palabra de Dios, espere en Jehová, espere en Dios, y Dios va a hacer algo con sus hijos. Humíllese. No espere que sus hijos se humillen antes que usted, porque empieza por la cabeza, hermano. Si tus hijas no te obedecen, pregúntate si tú te estás obedeciendo a Dios sujetándote a tu marido. Pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacían para Jehová su Dios. ¿Qué hacían esto? Mire, esto nos debe entender de que cada quien decide, hermanos. Nosotros les enseñamos como padres. Al final de cuentas ellos deciden, nuestros hijos. ¿Entiende eso? Yo le comparto a usted. Usted decide. Usted decide qué respuesta le va a dar cuando salga de esta puerta, hermanos. Cruce esa puerta.
¿qué es lo que va a hacer? ¿Se va a humillar? ¿Se va a humillar ahorita que hagamos un llamamiento? ¿O se va a esperar a ver qué pasa? Pero el pueblo aún sacrificaba en lugares altos, aunque lo hacía para Jehová su Dios. Estaban confundidos. Los demás hechos de Manasés y su oración a su Dios y las palabras de los videntes que hablaron en nombre de Jehová, el Dios de Israel. He aquí, todo esto está escrito en las actas de los reyes de Israel. Su oración también, y fue oído todos sus pecados y sus perversiones, los sitios donde edificó lugares altos y erigió imágenes de acera e ídolos antes que se humillase. He aquí, estas cosas están escritas en las palabras de los videntes. Y durmió Manasés con sus padres, y lo sepultaron en su casa, y reinó en su lugar Amón, su hijo. Voy a enseñar un principio más. Deme un minuto. Dice la escritura que reinó Amón. Dice, de 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y 2 años reinó en Jerusalén. Este hombre ya era un joven, él ya decidía. Todo lo que vio a su padre, su idolatría, sus pecados, influenciaron en él para que en 2 años echó a perder todo su reinado. Por eso, humillémonos delante de Dios. Yo le doy gracias a Dios porque Dios ha obscurecido, ha cegado a mis hijos para que no se anclen en mi pecado antes de Cristo, sino que aprendan de ese pecado para que no cometan el mismo pecado. Más adelante vino otro rey. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar. 31 años reinó en Jerusalén. Este era un niño todavía. ¿Sabes? Cuando todavía son instruidos, pueden ser instruidos. El otro ya era un joven, ya tenía sus ideas. No, yo lo voy a hacer a mi manera. Pregúntele a los hijos de Salomón. A su manera fue influenciada la vida en los hijos de Salomón, la vida que vivió Salomón, con muchas mujeres, terminando en la idolatría. Por eso roguemos a Dios para que Dios no les haga ver o se enfoquen en nuestro pecado, sino en delante de quién nos hemos humillado, hermanos. ¿Saben que después de todo esto vino el cautiverio en Judá? Ahí estaba Jeremías advirtiéndoles, arrepiéntanse. No quisieron, estaban de idólatras. Pero su idolatría los llevó al cautiverio. 40 años allá en Babilonia. Pero ¿saben qué? Por eso viene el libro de Lamentaciones. Se humillaron. Y esa humillación los inmunizó contra la idolatría. Pregúntele a los judíos a ver si tienen imágenes ahí. A ver si adoran dioses. No, ellos entendieron porque Dios los humilló grandemente. Desnudos iban camino a Babilonia. Les violaron a sus hijas. A los ancianos no los respetaban, los golpeaban. Por eso se llama Lamentaciones. Tú no quieres ese libro para tu vida. Aprendamos, pero tú no quieres recibir el segundo trato de Dios. Humillaos pues, no importa cuántos sean tus pecados o qué tiempo de pecado has llevado en tu vida. Humillémonos delante de Él bajo la mano poderosa de Dios para que Él os exalte cuando sea necesario. Déjate vacunar por el Señor con la humildad para inmunizarte contra el pecado, ya que Dios no humilla al que ya está humillado. ¿Lo entendió? Denle un aplauso al Señor. Póngase de pie. Póngase de pie, hermano. Gracias, Señor. Las bendiciones, hermanos.